Esta es mi propuesta para la movilidad urbana en la zona metropolitana de Monterrey. Básicamente consiste en transformar totalmente el sistema actual utilizando una especie de aplicación, en este caso open source o de código libre, desarrollada por el talento pues, preferente en México o en la ciudad, en Monterrey, el cual el talento sí existe, fondeado tanto por ciudadanos como por gobierno, porque creo que el presupuesto del gobierno debería estar destinado a la promotoría del código open source que permita una estructura o software similar a la aplicación de Uber, por ejemplo, en donde el gobierno funcione como ente regulador de la aplicación, pero en realidad es código libre que es mantenido por los usuarios, fondeado por el gobierno de nuevo y los ciudadanos. Y pues la aplicación ayudaría a la optimización y transparencia de toda la parte administrativa que de hecho se requiere y puede aplicarse una vez desarrollada o durante el desarrollo de forma inmediata, reemplazando cualquier sistema actual de concesiones y gobierno y todas esas cosas que son bastantes intermediarios y empresarios que se llevan moche y que hacen compleja la propuesta y manejo, modificación, resolución de problemas, quejas, etcétera, entre los usuarios. Básicamente, mi propuesta es dejar solamente las avenidas muy principales y de rutas lo más directas posibles entre puntos A y B. Digo, esto es es una premisa de borradores, no, esto no significa que tenga que ser así en realidad, pero el transporte urbano, camiones, podían seguir transitando en líneas rectas exclusivamente, evitando que éstas se metan en las colonias en las calles o evitando lo más posible el involucrarse en las colonias o avenidas colectoras. Las cuales estas zonas, por ejemplo, que en realidad en este momento pinté al azar, puede ser a través de usuarios en automóviles privados, que de hecho pueden ser los mismos vecinos que viven en esas colonias o en esas zonas, que presten el servicio como un estilo Uber, pero solamente a nivel local, que pueden ser incluso padres de familia, que a través de la aplicación hacen una especie de carpool o de autos que van colectando a personas como en colectivo privado y las llevan a las diferentes avenidas principales y básicamente la vuelta de esos usuarios sería básicamente solo dentro de la zona en movimientos muy cortos, haciendo muy cómodo el traslado de entre la avenida principal donde pasan los camiones y el lugar exacto a donde va el usuario. Esto trae consigo dos cosas principales. La primera, seguridad, puesto que al ser vecino y al haber un rastreo traceable por parte de la aplicación, pues los usuarios pueden sentirse mucho más seguros porque además el traslado es de punto exacto a donde van hacia la avenida principal donde pasaría el transporte que necesitan. Y adicional, bueno, se reduciría el transporte de vehículos medianos o grandes, camiones o vans, por las colonias y solo transitarían en avenidas principales, haciendo que además y como prueba en la prueba piloto se puede aplicar carriles exclusivos en donde no exista para los camiones. De esa forma, si algún usuario de alguna colonia en la periferia de la ciudad necesita, por ejemplo, ir a la uni, por poner un ejemplo burdo, pues el usuario a través de la aplicación y viendo la estimación de tiempo, lo cual eso es importante, podría tomar de alguna zona de aquí o por ejemplo de aquí, podría tomar un vehículo privado que lo lleve a alguna avenida principal y esa avenida principal una ruta muy directa que pasaría entre las diferentes zonas y una vez que llega a la determinada zona donde quiere, en esa zona podría obtener pues un pasaje
para llevarlo exactamente a donde necesite. Aquí pusimos varios ejemplos de cómo podrían verse algunas rutas. Por ejemplo, aquí un colector en fundidora con un transporte directo hasta Santa Catarina, ¿verdad? Y aquí como ejemplo otro colector en Santa Catarina privado. En la parte del centro de Monterrey podría haber lo que le llaman como tuk-tuk o mototaxis, para también optimizar el transporte cuando se requiera mover usuarios en esta zona y liberar vehículos privados. Una de las cosas que puede no ser tan positivo es que va a aumentar el transbordo de los usuarios, porque cuando menos habría dos transbordos para ir de un punto A a B total, ¿verdad? Sin embargo, en la aplicación esto podría ser muy útil porque la data real ya existe. Es decir, por ejemplo, aquí vemos como Google Maps ya tiene una precisión del tráfico actual. Entonces, esto podría ser bastante útil, que esto es lo que se requiere para poder optimizarlo. Pero adicional, parte de los beneficios es que el usuario podría pagar una cuota, ya sea por el total de su viaje o bien una cuota mensual que cubra ciertas zonas y que esté incluido ya el costo en todo lo que tiene que moverse. La aplicación podría distribuir ese dinero conforme al movimiento de cada usuario, kilómetro recorrido por usuario, y repartir ese presupuesto, como sucede en algunos otros países que tienen ya un transporte mucho más eficiente. La aplicación, como bien la de Uber actualmente, puede tener botón de pánico. Hay que considerar además que replicar una aplicación es mucho más barato que iniciarla de cero, o sea, el diseño. Y pues básicamente, si por ejemplo gobierno requiere cierta información de los usuarios o choferes o el registro de lo que sea para poder licenciar eh, como choferes de algo, por ejemplo de taxi o de lo que sea, pues esto ya debe de ser digitalmente. Ya los trámites deberían de ser como Uber, la verificación de los usuarios, la papelería, que todo esté en regla, etcétera. Quitarle de las manos las concesiones a empresas, evitar que esto suceda, y dejar que los usuarios de forma individual puedan ser parte del beneficio de la optimización de la movilidad urbana en general en cualquiera de las áreas, para reducir el número de intermediarios y que a través de una aplicación o código open source o de código libre colaborado por muchísimos estudiantes que de hecho requieren de proyectos realmente interesantes que lo puedan llevar a cabo, y que actualmente en el mundo se hacen cosas muchísimo más complejas de forma open source que son capaces de llevarse a cabo con un funding muy interesante, porque hace rato estaba también leyendo la cantidad de presupuesto que se ha destinado. El gobierno de Miami aplicó un proyecto con una aplicación de Microsoft para optimizar eso, y le costó 33 millones de dólares, que equivale a 660 millones de pesos, que es en realidad menos que lo que se gastó, que fueron 2 mil millones de pesos para la línea, la Ecovía. En este caso no se trata de hacer más infraestructura, es simplemente de optimizar con software, con un sistema de transparencia, de optimización, de menor recurso, el transporte que ya existe de muchos usuarios, vecinos que ya tienen los vehículos, que podrían trabajar en las horas sobre todo pico,
para desplazar a los usuarios y que las rutas urbanas, ya sea a través de algunas empresas o bien de inversión de usuarios individuales o vans, puedan transitar de una forma más directa, reduciendo tiempos, siendo muy seguro. Esto se puede desarrollar en un día, una prueba piloto a todo zona metropolitana de Monterrey. Y pues bueno, eso es como una propuesta, es un borrador. Lo, todo lo que estoy proponiendo en realidad ya existe por separado. La tecnología está en realidad sobrada. Pero si se impulsa esta propuesta a gobierno y se exige que se implemente, realmente puede quitar de las manos todo lo que los corruptos y contratos que no vemos y concesiones y todas esas cosas que entorpecen la aplicación de la solución, pues se eliminen y inmediatamente entremos con algo que sea funcional.